Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Este es su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la Escuela Sabática para Nuevos Proyectos. Segundo trimestre, crecer en Jesús. Lección número 2. La fuente de la vida. Las preguntas de esta semana son: ¿qué tiene de especial el amor de Dios? ¿Pasará Dios por alto mis pecados puesto que me ama? ¿Qué intenta Dios hacer por mí mediante el plan de salvación? El versículo a memorizar se encuentra en Romanos 5:8. Por eso, nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir su palabra. Oramos para que usted nos hable y nosotros escuchemos. Por Jesús. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El concepto clave de esta semana: el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Un elemento distintivo de la fe cristiana es que servimos a un Dios que nos ama aunque no merecemos dicho amor. Dios es la fuente del amor verdadero. En el libro, en la matutina, reflejemos a Jesús. Del 9 de enero, la autora Elena G. de White, la escritora Elena G. de White, bajo el título Cristo salvó del abismo del pecado. Cristo salvo del abismo del pecado. Utiliza este mismo versículo de Juan 3:16 para explicar cómo Cristo manifestó su amor para salvarnos o extendió un puente entre el cielo y la tierra, extendiendo un puente entre el cielo y la tierra. Veamos. El pecado tuvo su origen en el egoísmo.
Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles. Así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así, consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. Y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. Al fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que se ha manifestado oculto, que se ha mantenido, oculto desde los tiempos eternos. Romanos 16:25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. No hemos repetido el tema central, simplemente coincidencia. Aunque estoy convencido que en los planes de Dios no hay coincidencia. El deseo de toda la gente, página 13 a la 15. Exactamente el mismo tema que vimos en el tema central del día de hoy. Continuamos con este quinto segmento. Y para hoy viernes tenemos para saber más. Quizás hayas oído tanto decir que Dios es amor, que dichas palabras han perdido su significado. Quizás hayas oído tanto decir que Dios es amor, que dichas palabras han perdido su significado. Una manera de mantener en nuestras mentes el significado de dicha frase es analizando el carácter de otros dioses adorados por la gente. En el budismo hay miles de dioses. Algunos de ellos se preocupan porque el karma se descargue. Esto equivale a decir que cada uno reciba lo que se merece. Si has hecho alguna obra de bien, recibirás algo bueno. Si has hecho algo para dañar a alguien, recibirás un daño. Ni el amor ni la gracia provienen de los dioses. En el islamismo, Alá es el Dios universal. No se parece en nada a los seres humanos. Su amor se muestra a través de la creación del mundo. A diferencia del cristianismo, en el que Dios se hizo hombre en Jesús, Alá no interactúa con los seres humanos en un nivel tan personal. Él envía mensajeros o profetas, y el principal de ellos es Mahoma. Cuando el libro de Génesis fue escrito, ya existía la epopeya babilónica conocida como Enuma Elish. En dicha epopeya, Marduk, que era el mundo y los seres humanos, Marduk crea el mundo y los seres humanos, perdón. Pero el motivo de Marduk al crear al hombre contrasta agudamente con el que encontramos en el libro de Génesis. Marduk dice, sí, voy a crear a Luyu, al hombre. Sobre él se impondrá el servicio de los dioses.
para que ellos puedan descansar. De acuerdo con este relato babilónico, los seres humanos fueron creados para que trabajaran. Únicamente los dioses podrían darse el lujo de descansar. En Génesis, Dios no transfiere sus obligaciones a los recién creados seres humanos. Más bien, Él descansa, tomando en cuenta que no se registra ninguna actividad de parte de Adán y Eva. Es lógico pensar que ellos descansaron juntamente con Dios. El Creador estableció un patrón de compañerismo con los seres que había creado. No era una relación de servidumbre. Ello pone de manifiesto que el Dios de los cristianos es un ser que ama sin medida. Para complementar este estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes, escuchemos, reflejemos a Jesús para el día de hoy. Tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 14 de abril. El poder divino se obtiene mediante la oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos capítulo 1, versículo 35. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidad como la de Jesús, y sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración.
cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en la historia de su vida terrenal se encuentran relatos como este. Se reunía mucho la gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 5:15 y 16 y 6:12. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios, y en el lugar secreto de oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. En Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre suplicaba al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Por medio de la comunión continua recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Su experiencia ha de ser la nuestra. Venid vosotros aparte, nos invita. Si tan solo escuchásemos su palabra, seríamos más fuertes y más útiles. En todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará a los corazones humanos. El deseado de toda la gente, páginas 330 y 331. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com.
En el consejo de hoy, mi amigo el Espíritu Santo, para hoy tenemos espíritu y fuego. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Se siente la tentación de pensar que el fuego se refiere a las lenguas en Pentecostés o el entusiasmo que el Espíritu Santo produce en aquellos a quienes llena. Parece. Sin embargo, que el fuego que acompaña a la recepción del Espíritu Santo simboliza el efecto purificador y refinador del sufrimiento y las dificultades en la vida del creyente. Sé que esto no impresiona como buenas nuevas, pero es una realidad de la vida espiritual. Cuando el Espíritu Santo obra poderosamente en nuestra vida, la paja del egoísmo y el pecado pueden quemarse. Mateo 3:12. Por favor, recuerde que esta experiencia no es la base de la salvación, sino el fruto que lo capacita para reflejar el carácter de Jesús. En una reunión de reavivamiento en el área de la Bahía Sur de Los Ángeles, oí a Beck cantar el hermoso canto de la viña, en el cual ella le decía al refinador divino que el solo deseo de su corazón era la sanidad. Cuando lo cantaba, recordé un libro que Janet, la dirigente del pequeño grupo de Beck, me había dado unos pocos meses antes. Gold Pride in the Fire. Oro probado en el fuego. Este libro me había ayudado a entender que la obra del Espíritu Santo durante los fuegos de la aflicción es lo que ayuda a producir en mí el verdadero carácter cristiano. Primera de Pedro 1:7. Apocalipsis 3:18.
Si usted es como yo, naturalmente querrá escapar del fuego, pero pasar por él ahora como una persona salva y por el poder del Espíritu Santo significa escapar de los fuegos finales que no refinan, sino que destruyen. Apocalipsis 29. La venida del Espíritu Santo no es neutral, sino que a menudo causa fieros conflictos al despertar la oposición del enemigo. Jesús dijo que había venido para enviar fuego sobre la tierra, y en su bautismo de fuego en la cruz, Jesús fue inmerso en el sufrimiento causado por un mundo pecador y rebelde. Lucas 12, 49 al 50. Recuerde, sin embargo, que cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo y con fuego, usted tiene, mediante Jesús, la capacidad de sobrevivir que tuvieron los 3 hebreos en el horno ardiente de Babilonia. A mi página de Instagram alguien mandó ayer una foto de un ramo de mangos que colgaba sobre la rama, una de las ramas de un árbol. Y una piedra, al fondo se veía un muchacho tirándole piedra al árbol. Una enorme piedra estaba por darle al ramo de mangos. Primero recordé a mi esposa buscando mango en la iglesia de Berea, que había que tirarle piedra a los mangos para que cayeran, porque no se podía recoger lo que estaba en el suelo. Pero cuando leo esta reflexión, entiendo la gráfica que me mandaron. Porque solo las ramas que producen fruto son las que reciben pedradas. Las ramas que no tienen fruto, mi querido hermano, nadie se preocupa por tirarles piedra. Gloria a Dios, porque usted y yo seamos ramas que producen fruto. Y prepárate a recibir pedradas. O sea, prepárate, porque lo que viene es bueno. Los jóvenes hebreos estuvieron en el horno de fuego, pero no estuvieron solos. Tú no estás solo cuando produces frutos. El fuego refinador del Espíritu Santo te capacitará para soportar cualquier pedrada. La oración de hoy podría ser: mi Padre y mi Dios, en el calor de la batalla acepto el aislamiento de tu mano. El aislamiento de tu manto de perfecta justicia. Prepárame, oh Señor, para soportar las piedras. En Jesús. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la lección de escuela sabática y el devocional de hoy para nuevos creyentes. Bendiciones.